La Iglesia Cristiana OREP presenta Vive tu Fe. Un tiempo para desafiarte a que andemos arraigados y sobreedificados en Jesucristo. A continuación, el pastor Nicolás con el mensaje de hoy. Nuestras esperanzas del futuro determinan cómo actuamos hoy. En la medida en que nosotros actuamos hoy, están nuestras esperanzas del futuro. El presente de todos nosotros va a depender de nuestras expectativas para el futuro. ¿Qué es lo que estamos deseando en el futuro tener o vivir, cómo debemos hacerlo? La Biblia nos da algunos ejemplos de advertencias, de cosas concretas, palabras de consuelo, también de mandamientos para el presente. Y estos vienen de la promesa del futuro. Nos dice la Biblia, así debes vivir, así debes hablar, así debes comportarte, porque así va a ser el futuro, en esa medida. Las cuestiones acerca del futuro van a depender de nuestra fe cristiana. ¿Cómo es nuestra fe cristiana? Así va a ser nuestro futuro, en base a nuestra fe cristiana. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está en esa esperanza, ese futuro, la vamos a vivir en base a nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo creemos nosotros que esto va a ser? Entonces, así está esta doctrina, esta fe cristiana. La segunda venida de Cristo se va a relacionar en base a esa fe que tenemos. También, por ejemplo, el juicio final. El juicio final está en base a nuestra fe cristiana. ¿Cómo es nuestra fe cristiana? Nosotros así lo determinamos en el juicio final. Por eso es que vamos a encontrar personas que no creen, digamos, en el juicio final, porque su fe cristiana o su fe, digamos, no tiene un juicio final. Entonces, por esa razón, ellos no tienen ahí un juicio final. Entonces, siempre están preguntando, siempre están diciendo, no, Dios no es un Dios así, por lo tanto, no va a haber un juicio final. Entonces, la fe cristiana, nuestro futuro va a depender de la fe cristiana que nosotros tengamos sobre el juicio final o sobre la resurrección de los muertos. O sea, nuestra fe va a mostrarnos nuestra esperanza. ¿Cómo nuestra fe nos habla de la resurrección? Nosotros vamos a resucitar. Eso está en base a nuestra fe. Hay otras personas que ellos sostienen que no hay resurrección, que ahí el muerto es muerto y es simplemente pacto de gusano, y ahí terminó el asunto, ¿no? Entonces, pero nuestra fe cristiana va a determinar nuestra esperanza, nuestro futuro, pero es en base a nuestra fe cristiana. Esto y muchos otros temas se van a dar en base en lo que está nuestra fe. ¿En qué está anclada nuestra fe? Nuestra fe, ¿cómo ve el futuro? Y entonces allí está. La esperanza crea un verdadero futuro. La esperanza nos da un verdadero futuro, nos presenta un verdadero futuro. Si Dios no nos hubiese provisto del futuro, no tendríamos futuro nosotros. Nuestro futuro es porque Dios nos ha provisto de ese futuro. Nuestro futuro viene de Dios. Y nuestra fe cristiana sabe de ese futuro. Tenemos un futuro porque Dios nos promete ese futuro. ¿Qué dice Jeremías? Si ustedes miran su Biblia, en Jeremías capítulo 31 y versículo 17, Jeremías 31, 17 dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esperanza hay también para tu porvenir. Nuestro porvenir tiene esperanza. Tenemos esperanza. Nuestra fe está allí anclada. Por ejemplo, nosotros como iglesia, nosotros como iglesia bautizamos niños. Nuestra fe
está anclada en esa esperanza. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, después de su primer sermón, la gente le preguntó y le dijo, ¿y ahora qué haremos? Y él le dijo, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Esta es para ustedes y para sus hijos. Allí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza que viene de Jehová está en el porvenir. Como hemos dicho, nuestra fe cristiana en la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice sobre la segunda venida? Jesús en Mateo 24 dijo, no va a venir el Señor si primero no hay, ustedes van a escuchar guerra, rumores de guerra, peste, va a haber hambre, va a haber destrucción, pero no es el fin. Él dice, el fin va a ser cuando el hombre escuche el evangelio en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Nosotros vamos a pasar por una serie de cosas, dice nuestra esperanza, nuestro porvenir. Pasaremos, pero no es el fin. El fin va a llegar. El fin del mundo llega, pero dice, si tú tienes una convicción de fe, ahí está anclada tu fe, en este caso, en lo que Cristo expresó. Este futuro no es simplemente que el tiempo pase. Dejemos que el tiempo pase, que las cosas pasen y veremos qué va a pasar después. No está. Nuestro futuro no está solo en ese tiempo que pase el tiempo. Nuestro futuro está en las alturas, en las profundidades de la historia de la salvación. Ahí está nuestro futuro. Nosotros tenemos que mirar cómo está la historia, cómo está saliendo, cómo estamos viviendo la historia de la salvación. Y la historia nos va a mostrar nuestro futuro final. Nos va a ir dando pasos, mostrando los pasos. Seguimos en Jeremías. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29 y el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las cosas pasan, pero no pasan porque Dios es malo y Dios quiere castigarnos y Dios quiere nublar nuestra esperanza. No pasan porque Él tiene pensamientos para nosotros de paz, de bienestar. Y las cosas que no suceden porque Él está insistiendo en que nosotros debemos tener una calidad de vida, un momento para vivir de una manera que Él quiere que nosotros vivamos. El que tome la meta de la historia como su punto de partida va a incluir en él un buen concepto del juicio final de Dios. ¿Cómo va a ser el juicio final? Ese juicio que Dios va a presentar a la humanidad. Eso está en base de cómo nosotros estamos leyendo la historia, cómo vemos la historia. Como dice el dicho, el dicho dice, quien no conoce su historia va a cometer los mismos errores, ¿no?, del pasado, si no está dispuesto a verla, la historia. Y la historia está mostrándonos por dónde debemos nosotros como hijos de Dios, con una fe cristiana sólida, leyendo en la palabra del Señor, cómo debemos vivir, cómo debemos mirar nuestro futuro, cuáles deben ser nuestras expectativas, nuestra meta, cómo debemos nosotros interpretar, cómo tenemos que leer este futuro auténtico. ¿Qué dice el proverbista en el capítulo 23 y versículo 18? Salomón dice, porque ciertamente hay un fin y tu esperanza no será cortada. Va a haber un fin, pero ahí está la esperanza del Señor. El Señor nos da la esperanza, nos da nuestro final, nos muestra cómo nosotros debemos verlo. Hay una canción que dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. La verdad es que sabemos mucho sobre el futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? Porque la Biblia lo presenta. Y nuestra esperanza está en eso que la Biblia nos presenta. Decíamos en algún momento, ¿qué dice la Biblia sobre los gobernantes, sobre los presidentes? Allí está diciendo la Biblia y nosotros tenemos que ir a ella, leerla y volverla a leer e interpretarla. Dice que en la Biblia es como el mar.
donde el elefante puede nadar y un niño puede jugar. Ahí en la Biblia está todo. Nosotros necesitamos sumergirnos y ver qué es lo que nos está enseñando, cómo nos está mostrando. Un segundo aspecto que quiero mostrar es que la esperanza no son cálculos fríos. En la esperanza no hay cálculos, no estamos haciendo cálculos. En la esperanza se consideran las cosas, aún las cosas invisibles, las que nosotros no podemos ver. En la esperanza allí están. Podemos nosotros poner nuestra confianza en ella. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11, ¿qué dice capítulo 11 de Hebreos, versículo 1? Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fuerza de la esperanza cristiana, del creyente, es su creencia en que él depende de las cosas invisibles, de este mundo invisible. No vemos algunas cosas, pero la esperanza nos ayuda a que nosotros, como dice el autor a los Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra esperanza no está anclada en lo que vemos. Nuestra esperanza está anclada o tiene su base en aquello que nosotros no vemos, en este mundo invisible. Hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero ahí estamos creyendo, como las cosas que estamos pasando hoy en el mundo. No vemos dónde está, cómo es, pero creemos que ahí está, y entonces, aunque no lo vemos, lo creemos y nos estamos protegiendo de este momento histórico. Y la esperanza en el Señor, que nos enseña la Biblia, no es asunto de ver, es asunto de que sabemos que esto invisible es nuestra esperanza también. La fe nos enseña eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 8 y el versículo 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos, ¿no? Romanos capítulo 8. Nosotros fuimos salvos por la esperanza. Porque la esperanza que se ve ya no se llama esperanza. Es una cosa concreta que ya la hemos visto y ya no necesitamos tener esperanza, que así es. La esperanza no se ve, no vemos. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos, en la esperanza no estamos, hemos dicho, no estamos haciendo cálculos. En la esperanza consideramos aún las cosas invisibles. La esperanza nos ayuda a considerar las cosas que no vemos, como en este caso la fe que el apóstol Pablo habla. Nuestra esperanza no la vemos, pero sabemos que allí está. Dios está presente, Dios está con nosotros, Dios nos protege, Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca fuerte. Él nos escucha, Él sabe nuestras preocupaciones, Él conoce todo eso. Y eso no lo vemos, pero está con nosotros. Nuestra fe tiene que saber y nuestra esperanza está anclada en esto. Allí nosotros lo tenemos. Esta es la cualidad de la esperanza, este poder espiritualmente que nosotros tenemos, que es un poder transformador. Transforma nuestra mente, transforma nuestra forma de ver nuestro mundo, nuestro día, el aquí y el ahora. La esperanza hace ese trabajo y nos fortalece. La verdadera esperanza se halla en ese Dios invisible. A ese Dios nosotros no lo vemos, pero ahí está nuestra esperanza, está anclada nuestra esperanza en este Dios invisible. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1? El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Dice, y este Dios invisible
se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Dios invisible, este Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, está entre nosotros. En algunas traducciones dice, este Dios invisible hizo su carpa entre nosotros. Vino y habita entre nosotros, está entre nosotros, fortaleciendo nuestra esperanza. Entonces nuestra esperanza no es algo vago, no es algo que, bueno, deseamos, quizás si sucediera alguna vez. No, va a suceder. Ahí está nuestra fe. Ponemos nuestra fe en ese Dios invisible. ¿Qué dijo el ángel a la Virgen María? Dijo, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este hijo que ella va a tener va a llamarse Emmanuel, Dios con nosotros. En la celebración de la Navidad es eso, es la presencia de Dios con nosotros. Dios está presente. Hemos dicho varias veces, Dios está presente y no está callado, está hablando, nos está mostrando el proceso de la historia y nosotros tenemos que ir y ver lo que está escrito. Dice Pablo que estas cosas se escribieron para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros aprendamos y podamos enseñar a otros. El autor a los Hebreos, en el capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios no está callado, nos está hablando constantemente. Nosotros hemos cantado los himnos, hemos leído su palabra, hemos orado y esa es nuestra esperanza. Hay un Dios invisible. Sí, es invisible, pero nosotros sabemos que ahí está Él, que Él está a nuestro lado. Y no importa las circunstancias que vivimos, Él está con nosotros, Él está presente. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza nos da un verdadero futuro, nos da seguridad. No es algo que no sabemos cómo será. Sabemos, conocemos y estamos viendo que la palabra del Señor se cumple. Así es, así lo dice la Biblia. Y si Dios lo dijo, nosotros lo creemos y lo vivimos. Que el Señor nos ayude esta mañana a vivir y saber que Dios está presente, está con nosotros. Ha hablado en el pasado, hoy está hablando. Y si nosotros mañana permanecemos en esta tierra, nos seguirá hablando también para que nosotros compartamos estas experiencias de vivir al lado de Él, de vivir anclado en estas promesas. Quiero terminar con una lectura de Proverbios capítulo 1 que hemos estado leyendo. Proverbios capítulo 1, el versículo 33. El proverbista en este versículo dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que me oyere, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:33. Esta es la promesa que el Señor nos da. Estamos confiados que Él sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, que escuchemos su voz y que vivamos confiados, que las promesas que Él ha dado son reales, se cumplirán. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Llegará a nosotros y nosotros, anclados en Él, viviremos confiadamente. Nuevamente que el Señor nos ayude a vivir nuestra vida cristiana hoy. Y si mañana tenemos la oportunidad de estar en esta tierra, la viviremos igualmente, confiando en que sus promesas son fieles y son reales. Amén.